Gustavo, vamos a saludar directamente vía telemática al doctor Allen Berbera, abogado defensor del ex ministro Walter Solís. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Primero le consulto si me escucha. Sí, muy buenos días a usted, a toda su audiencia. También saber si me escuchan y si se me ve bien. Perfecto. Ahí estamos, doctor. ¿Cómo recibieron ustedes la decisión de Interpol de retirar la alerta roja al ex ministro Walter Solís? ¿A qué se debe esa decisión de esta institución que es muy seria y que no acata a veces medidas que son de persecución? Sí, muy buenos días. Quería reiterar a toda su audiencia, a todas las personas que están sufriendo todavía por la pandemia del COVID, nuestras condolencias también. Efectivamente, lo sucedido el día viernes marca un hito histórico, marca una situación nunca antes contemplada, en el sentido de que nunca antes Interpol, con la contundencia que se realiza esta resolución de negar la orden de captura internacional en base a dos parámetros. Específicamente dice, aquí tengo la resolución, específicamente establece que en el Ecuador no existe, en caso de extradición, la posibilidad de un juicio justo. Y segundo, que los elementos que han motivado esta solicitud tienen un inminente carácter político. Es decir, no solo que niega las dos solicitudes que tiene el ingeniero Walter Solís de captura internacional, sino que genera una situación que es la que hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo, que es la inexistencia de garantías jurisdiccionales en el país para tener procesos justos. Insisto, esto no es solo en contra de la Fiscalía, en contra de la Corte Nacional, que son los que solicitan, sino en contra de todo el aparataje estatal que de una forma dolosa durante todos estos años ha realizado una persecución absurda y sin parámetros, nunca antes vista, en contra de personas inocentes, como el ingeniero Walter Solís, y sobre todo que más adelante lo podemos conversar. Esta resolución tiene tres partes. Una que son los cargos por los cuales la Fiscalía solicitó a la Corte la orden de captura internacional, los descargos que nosotros presentamos ante Interpol en más de 1.200 documentos, donde se recogían las situaciones de los dos procesos, y una tercera parte que es la resolución, en la cual dice lo que ya hace un momento mencioné, que es que en el país no existen garantías de un juicio justo. Esta es la gravedad en contra, no solo de las instituciones del país, sino en contra del país. Porque ¿qué significa también? Recordemos que en este proceso, el último, el de casos sobornos, hay 19 sentenciados. Y en contra de los 19 se ha solicitado órdenes de captura. Sin querer ser adivinos, pero más o menos por la situación por la cual se ha motivado esta negativa, nos estamos diciendo que no va a dar paso a ninguna alerta rojas, porque el fundamento para negarla justamente no es una reevaluación de pruebas, sino que los condicionamientos en el país no son suficientes para garantizar un proceso justo. Correcto, estamos dialogando con el doctor Allen Berbera, abogado defensor del ex ministro Walter Solís. Doctor, después de esta resolución que se dio por parte de la Interpol, el proceso no cambia porque hay una sentencia, pero en algún momento ¿se podrá revisar ese proceso? Sí, por supuesto. La audiencia tiene que recordar que pese a que el proceso ya está sentenciado, existe una sentencia ejecutoriada formalmente, existe un recurso que se ha presentado, que es un recurso extraordinario de protección. Ese recurso, ¿qué cualidad tiene? Que puede retrotraer todo el proceso a los puntos o a los momentos donde nosotros hemos denunciado las nulidades. Hay que recordar otra cosa, que al ingeniero Walter Solís y a 3 de los sentenciados más se nos negó el derecho a la defensa, porque se nos negó el recurso de casación. Al resto de imputados se les acepta el recurso de casación
Y es por esto que hablamos siempre de que no necesitamos favores políticos, no necesitamos indultos ni amnistías. El derecho tiene que resolverse en derecho y las cuestiones políticas en cuestiones políticas. Y en este caso la Corte Constitucional tiene la posibilidad, invitamos de la forma más respetuosa a cada uno y al Pleno de la Corte Constitucional a resolver esto en derecho. No hacer actos heroicos a favor de ningún partido político. Lo que tienen que proporcionar es justicia por todo el daño que se ha cometido en contra del ingeniero Walter Solís, en contra del resto de perseguidos políticos. Hay que recordar que el ingeniero Solís fue uno de los primeros perseguidos políticos por este gobierno, que a él le sacaron una orden de detención porque la ex ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ordenó, y eso se reconoció a través de chats, al ex y destituido fiscal Vaca, ordenó que lo metan preso a Walter Solís en un proceso archivado que era el de ondeo de Egmont. Esto está recogido en el documento de Interpol y señala expresamente este documento que al haber propiciado esta situación de inseguridad jurídica, después bajo este precepto se solicita la prisión preventiva en el caso Arroz Verde. Y por ende es imposible tener seguridad jurídica para evaluar este proceso. ¿Qué más indica? Y esto es importante, junto que me alargue un poquito. Este documento indica, por ejemplo, la actuación del juez Aquisela. Todos recordamos cómo un día después de pronunciar la sentencia, salió el juez Aquisela con toga todavía a defender, dizque, su sentencia, cuando ni siquiera habíamos sido notificados en las partes por escrito de la sentencia. Él salió a decir, y está en el documento de Interpol, salió a decir que su sentencia era inamovible, que todas las instancias en el país iban a confirmarla. ¿Cómo es posible que un juez que se declare de imparcial, primero salga a la prensa a defender su sentencia y segundo diga semejantes barbaridades? Es por esto que nosotros denunciamos, presentamos recusaciones y demás, y también que recoge el documento, por ejemplo, que en el diciembre y enero del año pasado, bueno, y de este año, se cambiaron a 23 jueces de la Corte Nacional y se puso a dedo, que siguen hasta ahora como jueces encargados, lo cual no existe en nuestra Constitución ni en el Código Ámbito de la Función Judicial, a personas que ni siquiera concurso para ser jueces de la Corte Nacional. Es decir, se creó un tribunal ad hoc, un tribunal para exclusivamente perseguir de forma, insisto, ilegal a personas por ser parte o por haber sido parte de un partido político, por haber sido que es prohibido dentro de todos los tratados internacionales. Doctor Allen Berbera, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores y tiene más inquietudes. Gracias. Doctor Vera, buenos días. ¿Cuál es el mensaje que deja la Interpol al mundo al negarse una vez más ante este pedido? Y al decir específicamente, explíqueme por favor, doctor, usted en temas legales, ese mensaje de que no existen garantías para que se dé un juicio justo. ¿A qué se refiere la Interpol con eso? Se refiere que, pues muchas gracias por la pregunta, se refiere a que por las pruebas entregadas, por la documentación entregadas, hay artículos dentro del organigrama Interpol que imposibilitan la ejecución de este tipo de órdenes cuando se prevea la existencia de motivos políticos. Hay que recordar que la orden de captura de Interpol se utiliza para situaciones realmente graves, para temas de terrorismo, de organización criminal internacional, temas sumamente complicados, no para ese tipo de persecuciones absurdas. ¿Cómo deja el país? Para el país demuestra lo que hemos denunciado, porque no hay capacidad de un juicio, sino que asume que la tutela judicial efectiva y el proceso son principios o fundamentos distintos, pero que son complementarios. A través de esto se llega a la posibilidad de un juicio justo. Y según nuestra propia Corte Interamericana, se necesitan de requisitos como la imparcialidad, la actividad, la pertenencia, la motivación, para
que exista esta fundamentación dentro de lo que se considera como un juicio justo para cualquier ser humano. La gravedad, ¿cuál es? Que Interpol por primera vez es tan contundente. Actualmente lo deniega por situaciones de forma, pero por primera vez en la historia es tan contundente en decir, oiga, no hay garantía ninguna de que en caso de que se le extradite al ingeniero Walter Solís y a cualquier otra persona, vayamos a contar con la posibilidad de garantías jurisdiccionales. Hay que recordar, y lo digo porque también está en la resolución, ¿qué más nombra la resolución? El hecho de que en la mitad de la pandemia, y esto que el Ecuador no lo olvide, el 7 de abril, cuando habían muertos arrumados aquí en Guayaquil, cuando había muertos en las calles, porque no había dónde meterlos, aún así nos convocaron personalmente a la Corte para dar lectura a una sentencia espuria. Es decir, ni siquiera respetaron el hecho de que estaban cerrados los plazos y términos dentro de la función judicial. Armaron después de la fecha que se decretó el cierre de los plazos y términos de la función judicial, dizque una resolución de la judicatura que establecía que los jueces podían, a su libre albedrío, interpretar qué casos eran necesarios seguir ventilando. ¿Y cómo es posible que en esas condiciones se haya primero dictado una resolución y después continuado el proceso? Además, y esto es importantísimo también porque lo dice la resolución, el tema de los plazos, que como todo el mundo sabe, no respecto al tiempo, porque claro que el proceso ha avanzado un tiempo récord, sobre todo, pero eso no es el punto. El punto ¿cuál es? Que a los abogados, y esto mucha gente no se ha reproducido en ciertos canales, nos dejaron hablar no más de 3 horas durante todo el proceso. Es decir, en un año que duró el proceso, en cada intervención de los abogados, no nos dejaron hablar más de 3 horas. La audiencia de formulación de cargos, 20 minutos. El juicio, 20 minutos. El alegato final del juicio, 20 minutos. Apelación, 5 minutos. Y casación, 3 minutos. ¿Cómo se puede generar justicia? ¿Cómo se puede realizar una práctica procesal normal con esos absurdos? Y lo peor fue en Ondeo Dégremo, que es el otro caso, que ese recién está en juicio. La jueza de la Corte Nacional, la jueza Muñoz, que dice durante la audiencia de juicio, nos dice, mire, como la Fiscalía habló 40 minutos y ustedes son 6 imputados, tienen derecho dividido cada uno 7 minutos para hablar. Entonces, es importante que la ciudadanía vea que nos hemos enfrentado y fuimos los primeros en denunciar a esto, lo que llamamos conceptualmente dictadura. Una dictadura judicial en la que no existen derechos y que gracias a Dios y gracias al trabajo arduo de un equipo que está atrás, que siempre nos ha apoyado, se ha conseguido este resultado en Interpol. Es decir, la Interpol le responde a la justicia ecuatoriana, pero el mensaje va para el gobierno nacional. En eso es clara la resolución y dice que no interfieren de ninguna manera en la situación del proceso, porque evidentemente ellos no pueden extenderse a decir es inocente, es culpable cualquier persona. No es la función de ellos. Lo que sí dicen es que el Ecuador no ofrece las garantías. Entonces, en el punto 80 y 81, que son los 2 puntos finales de la resolución, expresamente sí señala que el Ecuador no ofrece garantías para un juicio justo, y lo más grave que es que se denota desde de lo que ellos han revisado, se denota que existen elementos políticos en torno a este caso. No quiero leer, pero textualmente, ¿qué dice? La comisión considera que lo anterior, junto a las dudas que había señalado sobre la probabilidad de que se produjera una denegación flagrante del debido proceso en el presente asunto, constituye un conjunto de pruebas que no pueden pasarse por alto y que ponen en entredicho la conformidad de los datos relativos al demandante con las normas Interpol sobre el tratamiento de datos. Por esto, decide que los datos relativos al solicitante no cumplen con las normas de Interpol aplicables al tratamiento de datos personales y que se eliminarán de los ficheros de Interpol. Es decir, se hizo justicia, se respeta así el orden internacional. Es muy grave, insisto,
una alegría, evidentemente, para el ingeniero Walter Solís y para el resto de sentenciados, pero sí es una evidencia más de la inexistente institucionalización y la debacle institucional en la que vivimos. Todo esto producto de la ruptura constitucional del referéndum de 2018, que es lo más importante que se recoge también aquí. Pero el proceso continúa, doctor, y jueces hay por todo lado, inclusive hasta los medios de comunicación se convirtieron en jueces hoy en día, y de alguna manera pues se teje mucho pensamiento en torno a estos procesos que se siguen, y a la larga pues no va a haber una claridad. Se espera quizás que con el nuevo gobierno exista una mejor o se encamine mejor estos procesos, o como ustedes decían, ustedes no necesitan, leí hace un momento, ni indulto ni amnistía por estos casos porque no han cometido ningún delito. Exactamente. Lo que existe todavía son un recurso presentado ante la Corte Constitucional, que ese está pendiente de resolución. Es decir, si la Corte Constitucional actúa en justicia, actúa acorde a la ley y acorde a la Constitución, evidentemente que, como lo dije hace un momento, hay unos recursos presentados a quienes nos negaron la casación y otros recursos presentados a quienes sentenciaron después de casación. Entonces, todavía la Corte Constitucional, la actual Corte, que desde mucho respeto, nosotros siempre atacamos la legalidad de la actual Corte, porque recuerden que fue nombrada por el Consejo de Participación Transitorio, cuando no tenía capacidad jurídica para nombrar a la Corte Constitucional, entre otras autoridades que ellos nombraron. Entonces, no necesitamos, y estamos seguros, que cualquier juez que actúe de forma justa, no tiene nada que ver un nuevo gobierno, cualquier persona que actúe en derecho y con sentido común, y en este caso, en la acción extraordinaria, deberá determinar las violaciones de legalidad y constitucionalidad realizadas en este proceso. Con lo cual, ¿qué puede ocurrir? En el caso de las personas que han presentado los recursos extraordinarios que ya fueron sentenciados, pueden volver a realizar la casación, o eso puede retrotraerse, al momento 1, es decir, a la audiencia de formulación de cargos, a la indagación previa, o situación segunda, que a quienes nos negaron la casación nos concedan poder nuevamente acceder a la casación. Este debería ser la situación que en derecho la Corte Constitucional debería resolver. Y lo digo porque hablo del sentido común. Por ejemplo, para que toda la ciudadanía lo comprenda de una mejor manera. Todo el mundo sabe, conoce el caso Sobornos, pero nadie puede responder hasta ahora, que eso también está recogido en la resolución, porque Interpol le pregunta a la Fiscalía y le dice: Fiscalía, usted dígame en qué caso, qué empresario pagó en qué contrato, a qué funcionario y qué beneficio se obtuvo. 3 veces le hace la consulta Interpol a la Fiscalía y la Fiscalía hasta el día de hoy no puede contestar eso. Es decir, todos sabemos, por ejemplo, para que haya un asesinato, ¿qué tiene que existir? Un muerto. Hasta ahora la Fiscalía puede, eso se llama materialidad de la infracción. Hasta ahora la Fiscalía no puede determinar que exista un componente delictivo en el proceso que ellos han investigado. O sea, tanto así que se inventan situaciones irreales y que se recogen en la sentencia. Ojo, y esto también lo recoge la resolución de Interpol, que dice que cuando ellos hicieron la consulta a la Fiscalía y a la Corte Nacional, se dedicaron a responder con generalidades, pero no con situaciones particulares probadas de cuándo se cometió el delito. Mire, la resolución va más allá y también habla sobre, por ejemplo, los famosos cuadernos de Pamela Martínez y establece que, como prueba de descargo a favor nuestro, que es muy extraño que supuestamente un cuaderno que fue escrito en el 2018 tenga con punto y comas anotaciones del 2012. Entonces, todos estos hechos que denunciamos durante mucho tiempo han sido recogidos, insisto, no para determinar la inocencia de nadie, porque eso no se puede hacer, pero sí para, una vez más, y es lamentable, dejar la institucionalización del país en entredicho. O sea, hicieron pedazos al país. Tenemos récord Guinness, hoy por hoy, de solicitudes de Interpol negadas,
Nunca en la historia de este país se ha tratado de forma tan ilegal y de forma tan, diría, irresponsable el tratamiento judicial, y eso produce este tipo de situaciones. Doctor Vera, ahora que ya ha sido censurada y destituida la ministra Romo, a quien se le atribuye esta persecución de los casos de sobornos contra los ex funcionarios del gobierno del economista Rafael Correa, ¿ustedes creen que habría un mejor tratamiento en los casos? Evidentemente sí. Estamos seguros que el sufrimiento que hemos tenido que pasar todos los ecuatorianos por la ineptitud, y en algunos casos, y en otros casos por la mala fe y actuación dolosa de la mayoría de los más altas autoridades, insisto, lo digo con el mayor de los respetos, pero conceptualmente, del estado de facto en el que vivimos, de la dictadura en que vivimos, conceptualmente, entenderíamos que sí, que se va a quitar la presión, que se va a quitar este tipo de actuaciones dolosas en contra tanto de los operadores de justicia, y sobre todo que se va a dar, o esperamos, que se dé una mayor libertad, tanto en la participación de los abogados como en la actuación de fiscalía y de los jueces de la Corte. Es evidente que falta mucho por rehacer. La situación actual del país es terrible, las instituciones están todas deterioradas. Siempre decía que como existe el rey Midas, aquí hubo un rey que tenía el efecto contrario, que lo que tocaba no lo convertía en oro, lo destruía. Y este gobierno se ha encargado de destruir cada una de las instituciones. La última que faltaba, el Consejo Nacional Electoral, ya está hecha a pedazos, gracias, insisto, a la actuación dolosa de muchas personas que han actuado en contra y con ánimos de persecución cuando no existen pruebas. Y ese sufrimiento con el cual hemos tenido que pasar todos los ecuatorianos, mucho más quienes han estado perseguidos, evidentemente que va a tener en su momento, y sí respetaremos los derechos, y se hará de forma legal, una consecuencia. De hecho, por ejemplo, esta resolución de Interpol nos habilita en este momento en empezar a realizar acciones en contra de jueces, en contra de fiscales, por daño moral, por daños y perjuicios, e inclusive en contra del Estado, por los daños causados en contra de cada una de las personas perseguidas injustamente, lo cual eventualmente va a determinar en una repetición, ¿verdad?, civil y probablemente juicios penales en contra de todas estas personas que han actuado con mala fe, que han actuado con mala conciencia, todo por perseguir a inocentes, como lo es el ingeniero Walter Solís, todo por perseguir, por ejemplo, a empresarios, a personas que solo por el hecho de haber sido correístas, funcionarios, candidatos, solo por ese hecho han sido enjuiciados. Y todos sabemos, no hace falta ser abogado para saber que eso está prohibido desde la Segunda Guerra Mundial. Pretender meter preso a una persona por su condición política, por su condición física, cuando el derecho penal tiene que ser un derecho de hechos, no de personas, y esto es lo que ha sucedido en el país. Se ha perseguido a gente inocente únicamente por un revanchismo político, y esperamos evidentemente en las nuevas elecciones que toda esta gente se vaya a su casa y algún día estén presos en algunos casos, y en otros casos tendrán que responder civilmente por todos los daños causados. Muy bien, le agradezco, doctor Vera, por sus respuestas a mis preguntas. Le doy paso a Jaime de la Cruz para que concluya con la entrevista. Muchísimas gracias, Gustavo. Le voy a transmitir, antes de entrar con otras preguntas, una observación o un comentario de la doctora Isabel Marín Esteves. Dice: para que haya un ladrón debe encontrarse lo robado. Sin embargo, los jueces, sin encontrar ninguna evidencia, sentencian de acuerdo con lo que ordenan los medios corporativos. Este comentario nos deja en el canal de YouTube la doctora Isabel Marín, que es catedrática universitaria. Doctor, no sé si tenga algo que contar. Esta es una de las situaciones más graves que nosotros también la denunciamos durante todo el proceso, que es la creación de juicios paralelos. ¿Qué son los juicios paralelos? Y esto es doctrina y jurisprudencia que ya se utiliza en países como Alemania, Estados Unidos, Italia, España.
que es que no se puede tratar o no debe existir un tratamiento mediático de procesos que estén en curso. ¿Qué significa esto? Por supuesto que debe existir libertad de prensa, por supuesto que debe existir libertad de información. Lo que no se puede es mentir. Por ejemplo, dos de los más grandes canales de este país dijeron durante mucho tiempo que el ingeniero Walter Solís tenía orden de detención, cuando esto era falso. Y hasta el día de hoy, desde el viernes que salió esta información, no han tenido la decencia de retractarse, de salir, por lo menos llamar y decir, oiga doctor, explíquenos bien qué pasó. ¿A usted lo han entrevistado? Si no ¿A usted ya lo entrevistaron? De los que dijeron que el Walter Solís tenía, no todavía. Si no lo hacen hasta a partir de esta semana, vamos a solicitar réplicas, como lo establece el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a solicitar réplicas de toda la información falsa y de toda esta persecución. Pero lo que usted dice es importantísimo, porque no es posible, y recuerden esto, que el proceso de Arroz Verde se inició por un tuit. Se inició porque dice que un grupo de investigadores que no existen, que ahora sabemos que es información entregada por el propio gobierno, por este gobierno, insisto, de facto, en el que vivimos, ellos supuestamente hacen una investigación. ¿Y qué sucede? La fiscalía, y esto consta en el proceso, yo interrogué personalmente en el juicio al policía, los otros abogados también, que le dijeron, oiga, ¿cuántas indagaciones se han abierto a partir de lo que usted encuentra en Twitter? ¿Sabes cuántas dijo? Una. ¿Cuál? Esta de Roberto, o después caso Sobornos. ¿Cómo es posible que la fiscalía, e insisto, que es la persona, no la persona, la institución, que ha actuado con la mayor ineptitud en un caso, en otro caso, absoluta mala fe y dolo, cómo es posible que se meta preso o presas a personas por un tuit? Porque una persona salga en Twitter, pone un tuit de que supuestamente existe una ilegalidad. Así empezó este proceso cuando detuvieron a Pamela Martínez y a Laura Terán. Y las tuvieron un mes presas, un mes. Cuando las cogen presas, ¿qué dijeron ellas? No sé nada. No sé nada, no sé de qué está hablando. Al mes de que estuvieran presas, y esto se considera tortura en muchos casos internacionales, recién se acordó de todo, recién existía la agenda, recién existían los archivos. Bajo estas mentiras se construyó el caso Arroz Verde, después Sobornos. Bajo estas mentiras y evidentemente un movimiento mediático, un asedio mediático nunca antes visto en la historia del país, que la propia fiscal salía a hablar a los bajos de la corte y decir que todos son culpables. Lo llamaron que son criminales, diciendo que es una estructura criminal. Primero acusaron de asociación ilícita y después de cohecho. Y ellos metieron en la psiquis de todas las personas que supuestamente existen actos de corrupción. Eso, por ejemplo, también está considerado en la resolución, que existe una especie que está prohibido por ley, la generación de una especie de subjetividad respecto a la culpabilidad de todo el mundo. Yo no puedo, si yo a usted le digo durante un año que usted es culpable por todos los medios de prensa, ¿qué va a ocurrir? No hay imparcialidad en el momento del juicio. Cuando los juzgadores podían solicitar a la fiscalía que no dé declaraciones a la prensa. Las cosas, insisto, en derecho tienen que resolverse en derecho, no a través de actos políticos. Vemos que el país, después de las decisiones como ayer, por ejemplo, de la destitución de la ministra Romo, que fue vergonzoso lo que ella salió a decir, que es una condecoración la censura y que ella prácticamente representa a la policía, lo cual, insisto, es absurdo, porque hay elementos de la policía que son muy buenos, que son patrióticos, que se han defendido la democracia, y una persona no puede atribuirse, decir que ella es el Estado prácticamente, como sucedió en su momento con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por cuando ellos derrocaron, hicieron prácticamente un golpe de Estado institucional y desfenestraron a todas las autoridades más importantes del país. Estamos pagando la consecuencia de todos esos actos. Insisto, siempre hemos tenido esperanza en la ley, en la legalidad. En este caso nos ha venido de afuera. Esperamos que con esto la Corte Constitucional, que tiene la capacidad de revertir lo que se hizo, en el caso de Arroz Verde o Sobornos, y en el caso de Odegreman, los jueces que todavía están tramitando el proceso recapaciten y actúen en derecho. Con esta decisión de Interpol, ¿podría ocurrir
lo mismo con los otros procesados por el caso Sobornos? Por supuesto. Hay que recordar que las decisiones de Interpol son personalísimas. El derecho penal es personalísimo, pero verdaderamente personalísimo, no como los inventos de ahora del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si bien esta orden o la solicitud de Interpol era en contra de una sola persona, recordemos que existen tantas solicitudes como sentenciados. Pero ¿qué es lo importante? Que esto es aprovechable para todos. ¿Por qué? Porque la forma o la motivación que Interpol resuelve en esta decisión nos sirve para todos los sentenciados. Porque no está hablando en específico de situaciones personales del ingeniero Walter Solís, sino que está hablando de la forma del manejo del proceso, de que existieron jueces que no estaban seleccionados para participar, que existieron jueces que salieron a la prensa, que la prensa hizo un juicio paralelo, por lo cual, si usted hace un juicio paralelo en la prensa, no existe imparcialidad del juzgador, que cambiaron a todas las autoridades. Entonces estamos seguros que esto va a ser un triunfo y una posibilidad de que todas las personas que se han visto ilegalmente perseguidas puedan usufructuarse, puedan beneficiarse de esto de aquí. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en este espacio y seguiremos hablando más adelante sobre otros temas. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre para poder, sobre todo, informar a la ciudadanía de todos estos vientos, aires de esperanza que están llegando al país y esperamos que sobre todo mejore la situación. Es importante que las instituciones sean fuertes, dejar de hacer el ridículo internacional y volver a ganar integridad internacional, sobre todo en los temas judiciales. Muchísimas gracias a toda su audiencia y bendiciones. Gracias al doctor Allen Berbera, abogado defensor del exministro Walter Solís, sobre la decisión de Interpol de retirar alerta roja al exministro Walter Solís.